Decir que los torpedos estadounidenses al inicio de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial tenían problemas es quedarse corto. Pero a veces puede ser un poco confuso tratar de recordar qué torpedos tenían, cuáles problemas y aproximadamente cuánto tiempo tomó solucionarlos. También es importante recalcar que los submarinos, aviones y buques de superficie estadounidenses usaban diferentes torpedos. Y aunque algunos problemas estaban relacionados, cada arma también necesitaba medidas diferentes para solucionar sus problemas. Quiero aclarar antes de que empieces a escribir que sí, Estados Unidos tenía otros torpedos en servicio, tenía modelos antiguos como el Mark X, que estaban en submarinos clase S. Durante la guerra se sumaron más torpedos como el Mark 18 eléctrico, que también tuvo varios problemas. Pero por el momento, vamos a concentrarnos en lo que contaba como los torpedos más nuevos y avanzados del ejército estadounidense en 1941, el Mark 13, el Mark 14 y el Mark 15. Así que echemos un vistazo a cada uno de ellos por turno, siguiendo el orden numérico. Primero, tenemos el Mark 13 para dar un poco de contexto. El Mark 13 era un arma un poco extraña en el panorama general. La Marina de los Estados Unidos comenzó su camino con torpedos aéreos adoptando el Mark 7, un arma Bliss-Leavitt de 177 pulgadas que se le entregó a la Marina justo antes de la Primera Guerra Mundial. Originalmente fue diseñado para usarse en submarinos y destructores, aunque usar un torpedo de submarino o destructor era el punto de partida para la mayoría de las marinas. El Mark 7 en particular resultó bastante inadecuado para lanzarse desde el aire. Primero intentaron bajar los torpedos al agua usando un cable. Esto solía arrancar las colas tan pronto como tocaban las olas. Así que optaron por un enfoque más normal, lanzándolos desde un soporte debajo de un avión. Aunque el Mark 7 era muy resistente para soportar la aceleración al ser lanzado desde un tubo lanzatorpedos, resultó ser bastante débil cuando se le sometía a fuerzas perpendiculares y, por lo tanto, tendía a romperse al golpear el agua. Esto se agravaba aún más por el equilibrio de los diversos componentes en su interior, lo que lo hacía bastante inestable en vuelo, lo que hacía casi imposible garantizar un ángulo de entrada óptimo al agua. Esto significaba que los bombarderos torpederos estadounidenses volaban a menos de una envergadura de las alas sobre el agua y casi a su velocidad de pérdida. Solo para asegurarse de que las armas realmente entraran al agua con una mínima posibilidad de funcionar, se hicieron esfuerzos para resolver estos problemas, pero generalmente terminaban interfiriendo entre sí. El refuerzo que se aplicaba al cuerpo para ayudarlo a soportar el impacto era casi completamente contrarrestado por un accesorio en la punta diseñado para estabilizar el artefacto en vuelo, pero que también terminaba concentrando el estrés en una parte fija del cuerpo del torpedo, lo que anulaba el refuerzo. Pronto se hicieron esfuerzos para desarrollar un torpedo dedicado para lanzamiento aéreo, pero estos fueron rápidamente descartados cuando otros oficiales prometieron que sería más rápido y barato hacer aún más adaptaciones al Mark 7, el cual prometieron que funcionaría. Una alerta de spoiler. De hecho, no funcionaron, aunque el Mark 7 para finales de la década de 1920 ya podía ser lanzado desde la impresionante altura de 65 pies, y a velocidades que en realidad podían medirse en números de 3 dígitos, aunque apenas al cambiar de la década de 1920 a la de 1930, estaba claro que se necesitaría un arma nueva. Y así comenzó el prolongado desarrollo del Mark 13 que ocuparía la mayor parte de la siguiente década. A diferencia de otros que mantuvieron el torpedo de 18 pulgadas como arma aérea principal, el Mark 13 fue descartado. Casi 225 pulgadas más ancho que casi cualquier torpedo lanzado desde submarinos o desde la superficie, manteniendo un peso que podía ser levantado por los aviones de la época. Al reducir la longitud, con poco más de 13 pies de largo, era considerablemente más corto que la mayoría de los torpedos aéreos extranjeros, y su mayor grosor servía para enfatizar aún más cuando ves las fotos. El ancho permitía llevar una cabeza de guerra mayor, ya que la Marina de los Estados Unidos buscaba la mayor explosión posible en sus torpedos. Después de unos 8 años de desarrollo, el Mark 13 finalmente comenzó a desplegarse en toda la flota en 1938. El Mark 13 en su versión inicial pesaba casi 2.000 libras, medía poco menos de 135 pies y tenía una cabeza de guerra de unas 400 libras de trinitrotolueno.
Las versiones posteriores serían más largas y pesadas para agregar unas 50 libras de explosivo y luego usar Torpex más potente. Se introdujo en 1938, pero tomó tiempo reunir existencias, y los escuadrones de bombarderos torpederos de portaaviones estadounidenses solo tenían 2 torpedos por avión hasta principios de los años 40. A diferencia de su pariente lanzado desde submarinos, estos niveles de existencias se vieron limitados por pruebas y ejercicios, pero las lecciones de estos no se aplicaron o se actuó tarde. Pero los ejercicios tendían a gastar una cantidad bastante grande de torpedos debido a que, había una cantidad bastante grande de aviones lanzándolos. Esto nos lleva a sus problemas. La lista de problemas del Mark XIII terminó siendo la más extensa de los 3 tipos de torpedos que estamos discutiendo aquí. Si puedes creerlo, los timones tendían a girar a la izquierda y, por lo tanto, enviaban los torpedos en grandes arcos en lugar de líneas rectas. Cuando iban a donde querías, solían ir a las profundidades, como si tuvieran la misión de cazar a Davy Jones. O bien, se llenaban de tanta exuberancia ante la posibilidad de destruir al enemigo que saltaban del mar como delfines. Y todo esto suponiendo que siquiera hubieran logrado entrar al mar en una sola pieza desde el principio. ¿Cómo? Aunque estaban diseñados para lanzadores de mayor velocidad, se descubrió que intentar soltarlos a la velocidad especificada en el manual a menudo terminaba arrancando las hélices. Y la fuerza del flujo de aire tenía una tendencia preocupante a armar el detonador en pleno vuelo durante la caída. Así que no era raro que un Mark III simplemente explotara al contacto en cuanto tocaba el agua. Otro problema más era que la naturaleza relativamente corta y gruesa del arma tendía a hacer que tambaleara en vuelo y por lo tanto golpeara el agua en una variedad de ángulos interesantes, lo que torcía y rompía las varillas de control y los engranajes que habían sido reforzados contra el eje de impacto esperado, pero no contra estos nuevos ángulos interesantes. Rara vez, las estrellas se alineaban y algunos descensos de pilotos cuidadosos salían bien. Pero esto era la excepción, no la regla. Una cosa que sí funcionaba, suponiendo que no se activara un poco antes de tiempo, era el detonador o el explosor, en la jerga de la Marina de los Estados Unidos. Como el Mark XIII usaba su propio modelo exclusivo de contacto solamente, que era completamente diferente del infame explosor Mark VI que se encontraba en el Mark XIV y XV, del cual hablaremos en un momento. Incluso a mediados de 1943, ambos bandos en el Pacífico tomaban un breve respiro de las grandes batallas de portaaviones. Se realizó un estudio de 105 lanzamientos de torpedos Mark XIII que se habían llevado a cabo a una velocidad razonable. De estos, 36 torpedos no arrancaron su motor o perdieron sus hélices, con el mismo resultado. No fueron a ningún lado. 20 se dirigieron a explotar alguna parte del fondo marino, otros 20 giraron en pequeños círculos, 18 subían y bajaban como si estuvieran en una montaña rusa. 2. Empezaron a surfear por la superficie y menos de un tercio. 31, para ser exactos, realmente fueron a donde querías que fueran. Ahora, los más observadores entre ustedes podrían notar que todas esas cifras suman mucho más de 100. Pero eso es porque bastantes de los torpedos presentaron más de una de las fallas mencionadas anteriormente. Entonces, ¿cuáles fueron las soluciones? Los problemas del Mark XIII obviamente no eran culpa de los pilotos. Tantos lanzamientos de tantos pilotos diferentes, en tantas circunstancias distintas, desde varios tipos de aeronaves, hacían imposible culparlos a todos. Así que solucionar los problemas se volvió una prioridad. El problema era que había demasiados problemas. Los cambios en la forma del torpedo en varios lugares tuvieron poco efecto, y rápidamente se comprendió que el mayor problema era la inestabilidad del torpedo en el aire. Si solucionabas eso, muchos de los otros problemas podrían resolverse, o al menos resolverse parcialmente, por sí mismos. Algunos sugirieron colocar pequeñas alas en los torpedos, convirtiéndolos efectivamente en torpedos planeadores. Pero aunque esto funcionaría técnicamente, exactamente dónde debían ir las alas y qué tamaño y forma debían tener variaría. Dependía del avión que transportara el torpedo, si lo llevaba interna o externamente, así como de la velocidad, altitud y el perfil de ataque utilizado. Así que realmente no era una solución viable a menos que obligaras a absolutamente todos a atacar exactamente de la misma manera, sin importar las circunstancias. La otra opción, volar realmente bajo y realmente lento, era comprensiblemente impopular entre los pilotos, quienes tendrían que hacerlo enfrentándose a algunos artilleros antiaéreos bastante entusiastas a bordo de sus objetivos.
Para finales de 1942, se tomó la decisión de intentar arreglar el Mark XIII y al mismo tiempo desarrollar un torpedo completamente nuevo para lanzamiento aéreo por si resultaba imposible de arreglar. Sin embargo, hacia finales del año siguiente, el programa de mejoras finalmente dio en el clavo. Pequeños cambios en el diseño de la hélice ayudaron a solucionar los problemas de ruptura. Pero la gran innovación fue la instalación de un cilindro de madera contrachapada que se colocó en la nariz, junto con un estabilizador en forma de caja colocado en la parte trasera, además de un anillo de protección de metal que se instaló alrededor de las hélices. Los dos componentes de madera estabilizaban enormemente el torpedo en vuelo y también aumentaban significativamente la resistencia, lo que ayudaba a reducir su velocidad. Además, cuando el torpedo impactaba el agua, la fuerza del golpe destrozaba y arrancaba los componentes de madera contrachapada. Esto funcionaba como amortiguador extra, ayudando a preservar el Mark XIII. Este elemento de la solución fue tan exitoso que ahora el Mark XIII podía ser lanzado a la velocidad y altitud que originalmente se había planeado para él. Se descubrió que podía lanzarse desde alturas y velocidades mucho mayores que otros torpedos aéreos en servicio. El estabilizador permitía mayor planeo, aumentando la distancia al objetivo, sobre todo al combinarse con mayor velocidad de lanzamiento. Esto incrementó la supervivencia de los bombarderos torpederos y mejoró el rendimiento del torpedo. Un Avenger, por ejemplo, ahora podía lanzar un torpedo desde poco menos de 1000 pies a toda velocidad. Estas cifras crecieron conforme entraron en servicio plataformas de lanzamiento de torpedos más rápidas y capaces. El anillo de protección, parte permanente del torpedo, resolvió la mayoría de los problemas de estabilidad bajo el agua, aunque provocó una ligera pérdida de velocidad y alcance. La resistencia extra estabilizó el flujo de agua en hélices y timones, y de repente, casi todos los Mark XIII iban exactamente a donde se les apuntaba, casi sin importar desde qué altura o a qué velocidad los soltaras. Lo que, por supuesto, nos lleva a la pregunta, ¿cuánto tiempo tomó realmente arreglarlo? Gracias a varios avances en pocos meses, el Mark XIII fue visto como poco confiable durante unos 2 años. Solo empezó a funcionar bien a principios de 1944, cuando la urgencia por solucionar el problema era tan grande que incluso recurrieron a fabricar conjuntos de cola de repuesto que podían instalarse en los torpedos existentes en el mar, además de la opción más convencional de construir nuevos torpedos con las mejoras ya incorporadas. Entonces, ¿el Mark XIII era malo, promedio o bueno? En el transcurso de unos pocos meses, desde finales de 1943 hasta principios de 1944, el Mark XIII pasó de ser, francamente, un arma terrible, cuya ineptitud solo era superada por los torpedos aéreos fabricados por los alemanes, que eran tan inútiles que los alemanes simplemente se rindieron y compraron diseños italianos. A finales de 1944, tras adaptarse al lanzamiento alto y rápido, se volvió prácticamente el mejor torpedo aéreo del mundo. Ahora, eso nos lleva al Mark XIV, cuya historia es un poco más sencilla. El Mark XIV fue creado para equipar los nuevos submarinos que entraban en servicio en la flota de Estados Unidos. Aunque había un gran impulso por la estandarización en la Marina de Estados Unidos durante el periodo de entreguerras, se aceptó que para obtener la velocidad y potencia de fuego deseadas se necesitaría un torpedo más largo, y esto, a su vez, sería demasiado grande para caber en los tubos de los submarinos estadounidenses más antiguos. Por eso no sustituyó al Mark X ni a los pocos Mark IX modificados usados en submarinos de las clases R y S. De la misma manera en que el Mark XIII estaba destinado a reemplazar al Mark VII, excepto que, obviamente, los submarinos para los que se diseñó el Mark XIV eventualmente reemplazarían por completo a los submarinos más antiguos en servicio activo. Con ese fin, su especificación era así porque sería transportado en submarinos y no en aviones. El Mark XIV era un arma de 21 pulgadas de diámetro que, en su forma básica, pesaba alrededor de 3.000 libras y medía aproximadamente 205 pies de largo. Algunos dicen 21 pies, depende de qué parte del torpedo midas. Al principio tenía una cabeza de guerra de 500 libras de trinitrotolueno, alcanza velocidades de hasta 46 nudos y rangos de 9.000 yardas a menor velocidad. También estaba equipado con el nuevo y revolucionario detonador Mark VI, que prometía incorporar mecanismos de detonación tanto magnéticos como de contacto, además de otras nuevas tecnologías en el torpedo. Eso permitiría un control de profundidad más rápido y varias otras mejoras.
En cuanto a su introducción, a diferencia del largo desarrollo del Mark III, el Mark XIV fue desarrollado y desplegado rápidamente en un par de años, a inicios de 1930. ¿Cuáles fueron los problemas? Bueno, se han escrito varios libros, una gran cantidad de tesis universitarias y montones de artículos sobre los problemas del Mark XIV, y se han generado muchos videos sobre el tema, incluyendo los míos. Para no pasar la próxima hora repasando todos los problemas del Mark XIV, seré breve. Estos se pueden dividir en tres categorías principales, que, de manera molesta, tendían a ocultarse entre sí, así que resolver un problema simplemente exponía otro, que hasta ese momento no necesariamente se había notado. Las tres categorías son control de profundidad, detonación magnética y detonación por contacto. Ocultaban una a la otra porque si un torpedo iba muy profundo, nadie se sorprendía si no explotaba, pero si arreglabas el control de profundidad y no funcionaba, se dudaba del detonador magnético y al desactivarlo y ajustar los torpedos para cierta profundidad, seguía el problema. Solo al hacer contacto con el casco de un barco, los capitanes de submarino notaron que el detonador de contacto también era muy malo. Cuando se trataba del control de profundidad, este problema en realidad tenía múltiples causas. La más obvia era que en las relativamente raras pruebas realizadas antes de la guerra, debido a las crecientes demandas de ojivas cada vez más grandes. Además, por el deseo de no gastar un torpedo costoso, las pruebas se realizaban con torpedos inertes que estaban configurados para pasar por debajo del objetivo y luego flotar a la superficie. Debido a que la ojiva fue reemplazada por un espacio vacío en algún punto del proceso, parece que alguien olvidó hacer los ajustes necesarios para el peso real de la ojiva en servicio. Y así, los ajustes mantenían los disparos de prueba más ligeros a la profundidad necesaria. Pero luego, cuando se aplicaron a los torpedos reales, estos se hundieron en lo profundo del mar, mucho más allá del alcance incluso del detonador magnético. Además, muchas pruebas se realizaron con aceleraciones más bajas de las que normalmente se encuentran al lanzar desde un submarino, así como a profundidades mucho más superficiales, ya que solían hacerse desde barcazas de prueba, lo que significaba que las condiciones iniciales que experimentaban los sistemas de torpedos simplemente no eran las mismas que enfrentaban cuando realmente eran lanzados. También había problemas con la calibración. Teóricamente, cada torpedo necesitaba ser calibrado y sus características específicas debían anotarse en los documentos que se enviaban con él, ya que no se podía garantizar que el peso, la sensibilidad, el centro de equilibrio y la colocación del equipo fueran absolutamente perfectos, idénticos en cada torpedo. Usando estos valores, un oficial de torpedos de submarino podía hacer pequeños ajustes en cada arma para compensar. Pero parece que, al menos en algunos casos, se sustituyeron los resultados de calibración genéricos por pruebas reales y, por lo tanto, no reflejaban realmente el rendimiento del torpedo en cuestión. Y, finalmente, los dispositivos a bordo del torpedo que se usaban para detectar la profundidad, en aras de ahorrar espacio y de los nuevos mecanismos de control más reactivos, habían sido reubicados. Pero resultó que su nueva ubicación, al menos la nueva ubicación de los sensores de entrada, estaba en una zona del casco del torpedo que experimentaba una presión menor de la que realmente correspondía a la profundidad en cuestión, gracias a la forma en que el agua fluía sobre esa parte del cuerpo del torpedo. Esto provocó que el torpedo se sumergiera más profundo hasta que la presión aumentó a un punto en el que creía estar a la profundidad correcta, pero por supuesto, en realidad estaba mucho más abajo de donde debía estar. Las pruebas en tanque no ayudaron porque mostraron los resultados correctos. Como el torpedo estaba prácticamente estacionario, la caída de presión solo ocurría cuando el torpedo se movía a velocidad. Más bien, comprensiblemente, tomaría algo de tiempo desentrañar todas estas causas diversas. Después, siguió el elemento de influencia magnética del detonador Mark VI. Este problema afectó casi todos los torpedos con detonación magnética al inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que la fuerza y dirección del campo magnético terrestre varía según la posición respecto a los polos y el ecuador. Así que un detonador calibrado para funcionar en Newport, que era donde la Marina de los Estados Unidos desarrollaba sus torpedos, funcionaría perfectamente bien en esa latitud en particular, pero si te movías más cerca del ecuador, el campo alrededor de un barco tiende a extenderse más horizontalmente y menos verticalmente, además de tener una tasa de cambio más gradual al cruzar las diferentes líneas de campo.
Esto, a su vez, significaba que un Mark 14 que pasara por debajo del casco de un barco podría no acercarse lo suficiente al gradiente de cambio significativo en el campo magnético como para hacerlo detonar, lo que resultaría en una falla. Si el torpedo estaba ajustado a menor profundidad, encontraría el campo más lejos y detonaría antes de tiempo. Finalmente, una vez que se desactivó la parte de influencia magnética del detonador, resultó que el detonador de contacto también estaba defectuoso, por supuesto. Y esto se debía a que el detonador estaba configurado de tal manera que el percutor se lanzaba a 90 grados respecto a la dirección del impacto, lo cual, al combinarse con la fuerza significativamente mayor de dicho impacto, como resultado de la mayor velocidad del Mark 14 en comparación con el antiguo Mark 10, esto causaba que las varillas de guía del percutor se doblaran por la desaceleración, haciendo que la cabeza se atascara, no llegara al punto de impacto o llegara más lento, y, en cualquier caso, causando un fallo o una explosión de baja intensidad. Entonces, ¿cuáles fueron las soluciones? Bueno, para el problema de la configuración de profundidad, cada elemento individual se resolvió relativamente fácil con nuevos ajustes de configuración. Cuando la gente notó lo que pasaba, o con los sensores, solo los movieron a otro lugar. La presión que sentían coincidía con la profundidad en la que estaban. Arreglar el detonador Mark 6, por otro lado, fue un proceso mucho más difícil, no tanto porque las soluciones no fueran posibles, sino por la terquedad de la oficina de artillería. Ahora, eso podría parecer algo extraño, dado que estuvieron dispuestos a abordar los problemas del Mark 13 casi de inmediato. Sin embargo, el problema del Mark 14 presentaba diferencias clave respecto al torpedo aéreo. En primer lugar, la oficina de artillería parecía haber operado en equipos muy aislados. Así que la experiencia que tenías al hablar con un equipo realmente no tenía mucho que ver con cómo te trataría otro equipo. En segundo lugar, uno de los oficiales que había dirigido el proyecto del detonador Mark 6 desde el principio y creía que era absolutamente perfecto en todos los sentidos, ahora era un oficial de alto rango en el Teatro del Suroeste del Pacífico. Y en la línea directa de comunicación entre los equipos de Bjord en Estados Unidos y muchos de los submarinos en la línea del frente. Simplemente se negaba a creer que su trabajo fuera cualquier cosa menos perfecto. Las tripulaciones que usaban su arma perfecta claramente la usaban mal. Y esto formó tanto un gran obstáculo como un precedente para la actitud que rodeaba al sistema, al menos inicialmente, en ese sector de la oficina de armamento. En tercer lugar, el Mark 6 había sido tan secreto, tan fuertemente oculto, que, antes de la guerra, un detonador Mark 5 en realidad había estado instalado en la mayoría de los torpedos, Mark 14, que era simplemente un Mark 6 al que se le había quitado el mecanismo de influencia magnética. Además, el manual había sido clasificado a tal grado que la mayoría de los hombres que realmente usaban el arma, al menos en ese momento, ni siquiera tenían permitido ver el manual de instrucciones para su uso. Y así, exactamente qué podría estar fallando con el detonador era un conocimiento que solo unas cuantas personas realmente tenían. Ellos estaban en el lado incorrecto de una línea de comunicación con varios intereses personales especiales. Para ser justos, otras naciones como Reino Unido y Alemania también tuvieron problemas con sus detonadores magnéticos. Los británicos retiraron las espoletas y usaron de contacto mientras resolvían el problema. Los alemanes intentaron corregir el problema sometiendo a consejo de guerra a varios oficiales responsables. Las medidas iniciales que tomaron no tuvieron mucho éxito, pero llegaron a la conclusión de que la culpa era de las armas y no de la tripulación. Mucho más rápido que la oficina de artillería en Estados Unidos. Eventualmente, gracias a más pruebas en el campo y la iniciativa de las distintas tripulaciones de submarinos en la línea del frente, más que nada, el aspecto de influencia magnética del detonador Mark 6 simplemente fue desactivado en espera de una investigación adicional y eso, por supuesto, dejó el elemento de contacto. Al principio, la única solución de emergencia era disparar los torpedos para que impactaran en un ángulo donde la desaceleración fuera menor, mientras se continuaba trabajando en el problema. Este trabajo tomó algunas formas bastante interesantes, incluyendo varias ojivas que fueron izadas a gran altura y luego dejadas caer verticalmente sobre placas de acero. Casi siempre resultaba en fallos, incluyendo un incidente gracioso donde el único daño que se causó a algo que no fuera la cabeza del torpedo fue cuando el detonador Mark 6 que se había atascado salió volando de la cabeza del torpedo en el momento del impacto y chocó contra algunos de los equipos y cobertizos cercanos.
Las tripulaciones de los submarinos se frustraron y comenzaron a buscar sus propias soluciones, y al final, tanto las opciones que desarrollaron ellos como las ideas propias de la oficina de armamento terminaron combinándose, así que terminaron reforzando las varillas guía y el resorte de disparo y aligerando el propio percutor. Eso al menos hizo que la función de detonación por contacto del explosor Mark VI fuera funcional. Y, por supuesto, eso solo cubre las 3 áreas principales donde se necesitaba mejorar. Existían otros problemas que en la mayoría de los torpedos serían considerados entre inconvenientes y graves. En el caso del Mark XIV suelen quedar como notas al pie dentro de un drama mucho mayor. Ahora, ¿cuánto tiempo tomó realmente arreglar todo esto? Bueno, a pesar de la naturaleza extremadamente lenta de esta sección en particular de la oficina de armamento, gracias en parte a la intervención del almirante King y a que el almirante Lockwood se saltó la cadena normal de comunicación, y, por supuesto, las crecientes pruebas y reparaciones caseras realizadas por las tripulaciones de los submarinos, el Mark XIV se volvió funcional, aunque solo como detonador por contacto, a mediados de 1943 antes que el Mark XIII. Esto refleja un retraso de poco más de 1 año y medio entre los problemas iniciales y una resolución general. Entonces, ¿esto deja al arma como mala, promedio o buena? Bueno, comenzando fácilmente, el torpedo Mark XIV lanzado desde submarino y menos efectivo de la Segunda Guerra Mundial recuperó su utilidad, aunque otros torpedos de ambos bandos lo superaron en velocidad, alcance y poder de fuego. Para cuando finalmente funcionaba correctamente, seguía siendo un arma decente y útil, y continuaría en servicio de una u otra forma mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, claro, nos deja con el Mark XV. Su origen es que fue desarrollado en los años 30 para reemplazar los torpedos Mark XI y Mark XII de lanzamiento en superficie, y el Mark XV era el más grande de la familia de 3 que estamos considerando hoy. Tenía 3 opciones distintas de velocidad y alcance. Y al principio se pensó que este tipo podría convertirse en un torpedo universal para toda la flota, pero desafortunadamente esto resultó imposible. El alcance exigido para los torpedos lanzados desde superficie era demasiado largo, incluso para los tubos extendidos de los submarinos estadounidenses. Los requisitos de alcance y el deseo de una ojiva grande hicieron que el resultado fuera muy pesado para que los bombarderos torpederos de los años 30 y 40 pudieran transportar cualquiera de los 3 torpedos desarrollados entonces. El Mark XV quedó relegado en la producción. Aunque muchos componentes eran comunes entre el Mark XIV y el Mark XV, se esperaba que aviones y submarinos gastaran más torpedos y antes que los destructores, quienes eran los principales portadores de torpedos de superficie de la Marina de los Estados Unidos. Así que, por la baja prioridad, también se usaron torpedos Mark VIII antiguos en algunos barcos y se modificaron las armas Mark XI y Mark XII para mantener su utilidad. Los problemas con el Mark XV inicialmente no llamaron tanto la atención como los encontrados en los Mark XIII y XIV en cuanto a especificaciones. Bueno, en su forma inicial, el Mark XV pesaba poco menos de 3.500 libras con una ojiva de casi 500 libras de trinitrotolueno. Por supuesto, tenía 21 pulgadas de ancho, casi 23 pies de largo, y era capaz de alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 45 nudos a una distancia de 6.000 yardas, bajando hasta 26 nudos si querías llegar a 15.000 yardas. La configuración intermedia de 10.000 yardas a 33.5 nudos y la de alta velocidad eran mucho más usadas, ya que la primera se empleaba rara vez. Cuando los torpedos realmente se lanzaron, fue introducido en 1935 y por lo tanto tuvo más de medio década antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor, empezó a usarse en la flota de destructores y a instalarse en los tubos lanzatorpedos de los cruceros clase Atlanta. Ahora, en cuanto a problemas, el Mark XV tenía algunos de los mismos problemas que el Mark XIV. Además de todo, ambos usaban el detonador Mark VI, pero dado que la cantidad de Mark XV utilizados en las primeras etapas de la campaña del Pacífico fue mucho menor que la cantidad de Mark XIV,
y tendían a ser utilizados en batallas caóticas y confusas, donde los torpedos que no explotaban normalmente se consideraban simplemente fallos. Nadie prestaba mucha atención, al menos no como la tripulación de un submarino monitoreando cuidadosamente. ¿Sabes qué? Con tanto tiroteo y gritos, en la superficie, los problemas reportados parecían, al menos en papel, ser algo menores. Había razones para que esto fuera, en parte, por hechos y percepciones. El Mark 15 se disparaba mucho más a menudo en la configuración de velocidad media en comparación con el Mark 14, lo que a su vez significaba que el detonador de contacto tenía más probabilidades de funcionar. El almirante que creó el detonador Mark 6 estaba en la cadena de mando de submarinos del suroeste del Pacífico, por lo que es probable que los destructores del Pacífico Central ni lo conocieran. Mucho menos necesitaban prestarle atención a lo que decía. Desactivar el influenciador magnético resultó mucho más fácil. Además, el Mark 15 tenía muchas más probabilidades de golpear a un objetivo en maniobra, y por lo tanto, el impacto era más probable que fuera en ángulo, lo que una vez más reducía la fuerza del impacto y aumentaba las posibilidades de que el detonador de contacto funcionara correctamente. Los destructores también tenían muchas más probabilidades de ajustar sus torpedos para que corrieran a una profundidad que asegurara un impacto de contacto con el casco. Así, los torpedos que iban más profundos aún podían detonar, golpeando más abajo en el barco objetivo o estando lo bastante cerca para que el detonador magnético funcionara. Aunque esto salvaría a algunos torpedos que iban un poco más profundo, los que iban muy profundo seguirían perdiéndose. Mantener la profundidad fue un problema constante con los Mark 15, además de que el torpedo tenía problemas únicos. La baja prioridad inicial en su producción provocó que, cuando los destructores estadounidenses comenzaron a usar muchos torpedos, hubiera problemas. Durante las campañas de Guadalcanal y las Islas Salomón, hubo una escasez bastante impresionante, lo que a su vez resultó en una crisis. Un programa de construcción que integró a trabajadores nuevos e inexpertos. De pronto, los problemas de calidad en la construcción afectaron al Mark 15. Y luego hubo un intento de ahorrar el cadmio, que era raro, recubriendo el interior de los cilindros de aire y otros componentes relacionados con zinc en su lugar. El zinc se oxidó rápido y bloqueó los sistemas de propulsión de los torpedos. Para cuando todos estos problemas se resolvieron y en algunos casos se aplicaron modificaciones retroactivas al inventario existente, el Mark 15 finalmente comenzó a funcionar como se había prometido. Justo a tiempo para una notable escasez de grandes objetivos de transporte del eje y un aumento en los ataques aéreos en general, y en particular de ataques kamikaze, lo que llevó a que muchos barcos retiraran algunos o todos sus tubos lanzatorpedos en favor de más cañones antiaéreos, lo que ahora dejó un excedente de Mark 15 cuando meses antes no se podían encontrar ni por amor ni por dinero. Entonces, ¿cuáles fueron las soluciones implementadas? Los problemas de mantenimiento de profundidad y detonadores se resolvieron casi al mismo tiempo que los del Mark 14, ya que eran muy similares o idénticos. Aunque, gracias a algunos de los problemas mencionados anteriormente, para mediados de 1943, el Mark 15 era considerado al menos algo confiable, lo cual era un poco antes que los otros dos torpedos. El problema del cilindro de aire tuvo que resolverse ya sea retirando los sistemas efectivos y luego reemplazándolos por unos con revestimiento de cadmio, obviamente, o recubriendo el zinc con un material experimental tipo resina epóxica. En cuanto al tiempo que realmente tomó arreglarlos, el Mark 15 es el más difícil de los tres de precisar. Su confiabilidad, aunque muy por debajo de armas comparables de otras armadas, nunca fue tan mala como la del Mark 13 y 14, y, como mencioné, se volvió un poco más confiable después de un año o año y medio, solo para volver a caer parcialmente por el problema del zinc. Así que el Mark 15 fue tanto el más rápido como el que más tiempo tomó en volverse funcional de los tres torpedos. Entonces, ¿eso la dejó como un arma mala o buena? El Mark 15 solía estar entre debajo y encima del promedio, generalmente inclinándose a bueno según su ubicación. En su línea de tiempo de crisis algo inestable, como acabamos de discutir, hacia el final de la guerra, comenzaba a entrar en el territorio de lo bueno, gracias a su ojiva Torpex. Pero varios otros torpedos de destructores de ambos bandos eran algo mejores. Pero su final llegaría no tanto por sus cualidades individuales, sino simplemente por la desaparición bastante rápida de los torpedos antisuperficie lanzados desde buques de guerra estadounidenses, generalmente a favor de los misiles para el papel antisuperficie o de torpedos especializados antisubmarinos que tendían a ocupar el lugar de los lanzadores.
Y así que ese es un breve resumen de los principales problemas y soluciones de los torpedos de primera línea de Estados Unidos según el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regrese a cubrir la próxima parte de mi serie sobre submarinos de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, podrán escuchar más sobre los problemas con el Mark 18, pero eso será después. Eso es todo por este video, gracias por ver. ¿Tienes comentarios o sugieres un barco para revisar? Escríbelo abajo. Comenta en la publicación fijada sobre el dique seco.